eres todo, todo para mí. Eres todo. Las escrituras allá en Eclesiastés, hermano. Aleluya. Capítulo 9, verso 18. Amén. Vamos a estar ahí de pie y leemos, hermanos, solo un verso, amén, y luego vamos a leer un poco más. Pero quiero que usted tenga en mente esta pregunta que le he hecho, hermanos. Si su vida, hermanos, está demostrando a aquellos que lo rodean que existe un cielo que ganar y un infierno que evitar. ¿Eh? Ténganlo en cuenta. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 9, verso 18. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Señor, gracias por tu misericordia en este momento. Sea tu palabra que corra, Señor, como este río vivo, Señor, en nuestras vidas, y tu Espíritu Santo nos ayuda a discernir, Señor, esta palabra y que la tomemos, Señor, como un estilo de vida, Señor, que tú nos muestres. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, sé tú mi respaldo, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Presentarse, hermano, o sea, Dios. Esta predicación la he titulado, hermanos, como una vida de influencia. Amén. Está comprobado, hermanos, que como seres humanos tenemos una tremenda influencia hacia las personas. Causamos una tremenda influencia a las demás personas. Y eso está comprobadísimo. Ya sea para bien o para mal, nosotros podemos influenciar en las personas. Por eso es el tema, hermanos, una vida de influencia. Pero quiero que usted y yo, hermanos, aprendamos algo muy hermoso que dice la palabra del Señor acerca de, hermanos, este verso de la Biblia específicamente. Y vamos a leer en la segunda parte del verso donde dice: pero un pecador destruye mucho bien. ¿Sabe de lo que está hablando este verso, hermanos? De ese poder de influencia que tenemos todos los seres humanos hacia los demás. Tenemos, hermanos, un increíble nivel de influencia hacia los demás. Usted donde vive, usted donde trabaja, usted donde estudia, usted donde vaya, usted puede ser de tremenda influencia para los demás. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Un pecador destruye mucho bien. Hermanos, la tremenda influencia que tiene una persona es más potente, ¿sabe cuándo? Cuando se utiliza para malos propósitos, lamentablemente. ¿O no se ha dado cuenta el día de hoy, hermanos, quiénes son los que captan más la atención de los medios de comunicación? No son los pastores, no son las iglesias cristianas, son los mundanos, con su sistema de manejar, hermanos, los medios de comunicación. Ellos están haciendo lo malo, no están haciendo lo bueno, pero ellos son los que están causando mayor influencia y son los que tienen acaparados los medios de televisión, los medios de comunicación total. Ellos son los que tienen mayor influencia en este tiempo, porque, hermano, es más potente, hermanos, la influencia cuando una persona lo usa para malos propósitos. El efecto de nuestras vidas, hermano, puede tener mayor alcance cuando nosotros, hermanos, somos personas malas. ¿Sabía eso? Eso es lo que está diciendo este verso. Que nosotros podemos alcanzar mayor influencia cuando somos personas malas. Pero un pecador destruye mucho. Ahí estamos. Hermanos, este mundo es un mundo en el cual, hermanos, si usted se da cuenta, la gente que peor actúa es la que mejor influencias tiene. Porque él no tiene una moral que respetar. Porque él no tiene a un Dios a quien honrar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y espero que los creyentes en Cristo, hermano, no cometamos el mismo error que están cometiendo los que no tienen a Cristo. Amén. Porque un pecador destruye mucho bien. Hermanos, y cuando hablamos de un pecador, hablamos de la raza humana. ¿Cuántos saben de que la raza humana somos pecadores?
Pero la Biblia dice que Dios, hermanos, en su amor y su misericordia nos ha salvado. Pero escuche bien, los seres humanos podemos alcanzar mayores, hermanos, influencias si somos personas malas. Y hermanos, eso me hizo pensar y meditar en aquellas personas que en verdad, bíblicamente hablando, causaron tremendo efecto, hermanos, cuando fueron personas malas. ¿Y cuál fue ese primer ejemplo que yo le pudiera dar, hermano, a la congregación acerca, hermanos, de las personas que me puse a pensar que son hombres malvados que tuvieron, hermanos, una influencia tremenda en las generaciones? Y escuché, hermanos, y he estado leyendo y meditando en la palabra del Señor. Me fui allá a Génesis, miré que Adán, hermanos, Adán fue el primer hombre sobre la tierra, ¿no es así? El primero que Dios lo creó y lo puso en el jardín, hermanos. Él afectó a la humanidad, porque por medio de él entró el pecado, ¿no es así? Él fue el primer pecador en esta tierra. Se da cuenta que, hermanos, cuando somos personas malas, podemos hacer más cosas todavía, tener un mayor alcance de influencia cuando somos personas malas. Aunque eso trae sus consecuencias, porque no tienes que poner en cara de eso, vamos a poner un altar para los malos aquí en este lugar, sino que, hermanos, el pecado de Adán afectó a la humanidad de tal manera, hermanos, que aquel que no se convierte a Cristo, no importa en los años que sea o la época que sea, si esa persona no llega a los pies de Cristo, muere en pecado. Y si muere en pecado, va al infierno. Es una tremenda influencia. Fue un hombre que a través de su forma de ser, al fallarle a Dios, hermanos, él nos alcanzó a todos. Y tenemos también en la Biblia, hermanos, a Acán, que pecó y que toda una nación sufrió una derrota. No sé si ustedes conocieron a Acán. Acán fue un hombre malo que le falló al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tuvo que padecer muchos daños a causa de él. Y hermanos, ahora en día hay muchas personas y las naciones están siendo afectadas a raíz de que hay hombres tan malos que están teniendo tremenda influencia en la sociedad. Si algún medio de comunicación o algún programa quiere ganar rating en la televisión, simplemente tiene que llamar a un hombre que vive una vida totalmente alejada de Dios para que su rating, hermanos, casi llegue al cielo, por decir algo. La gente quiere ver esto y la gente está interesada en lo malo, pero no en lo bueno. Un pecador destruye mucho bien. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanos, y seguimos en la palabra del Señor, vemos también el pecado de Roboán. ¿Qué causó el pecado de Roboán? ¿Quién era Roboán? Roboán, si vas allá, hermanos, al libro de primer libro de Reyes, capítulo 12, no lo vamos a leer, pero para que usted quiere tomar nota y lea, hermanos, la historia de Roboán, el hijo de Salomón, el que era, hermanos, el que iba a heredar el reino de Israel. ¿Qué hizo él? Un pecado tremendo. No escuchó el consejo de hombres sabios. Él escuchó el consejo de jóvenes que no tenían experiencia. Escuche bien. Él prefirió, hermanos, escuchar el consejo de los jóvenes. Y a causa de ese pecado de ese joven, que era rey de Israel, el reino fue dividido. El reino de Israel, hasta el día de hoy, el reino del norte y el reino del sur. Si ven que alcanzamos mayor alcance, tenemos mayor alcance cuando nosotros somos personas malas, porque eso causó que hasta el día de hoy el pueblo de Israel esté dividido. Y usted dirá, no, pues esa es la profecía, sí, pero este hombre fue el que se dejó usar para esa situación por su pecado. Y hermanos, el efecto de nuestras vidas puede tener mayores alcances cuando es una vida mala, y debemos de tener eso en cuenta. ¿Y por qué lo tenemos que tener en cuenta? Lo vamos a ver. No se me precipite. Lo vamos a ver, hermanos. Y dice, el pecado también, hermanos, de Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran ellos?
allá en Hechos capítulo 5, yo sé que usted lee y por eso a veces yo voy así rápido. Pero Hechos capítulo 5, hermano, usted lee el pecado de Ananías y Zafira. ¿Y quiénes fueron ellos? Una pareja, hermanos, que cuando la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, cuando estaban los apóstoles, estaba el apóstol Pedro, ellos quisieron engañar ¿a quién? Sí, pero su pecado fue contra el Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando uno se quiere pasar de listo con el Espíritu Santo de Dios, está en graves problemas. Que la gente, que se quiso burlar de Pedro. Pedro y todos los predicadores, hermanos, tenemos necesidad de Cristo. El Espíritu Santo de Dios es tremendo. Y esta pareja de esposos, yo le digo a los esposos, hermanos, cuando están en acuerdo para hacer el bien y no lo malo. ¿Escuchan? Pero a veces cuando somos, hermanos, parejas, que hermanos, en vez de unirnos para hacer el bien, hacemos lo malo, trae sus repercusiones también. ¿Cuántos de las parejas dicen amén? Amén. Amén. Amén, hermano. No estoy enojado. Amén. Pero hermanos, hermanos, pecado que cometió Ananías y Zafira, saben que trajeron a la iglesia primitiva el primer defecto que tuvo. Y desde ese momento, hermanos, la iglesia ya no tuvo el mismo poder que podía tener. Porque estos hombres, esta pareja de esposos, hermanos, quisieron jugar. Y muchos después de ellos, hermanos, hicieron lo mismo. Y hasta el día de hoy, mucha gente se quiere seguir burlando del Espíritu Santo de Dios. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Si ve que cuando somos personas malas, tenemos un gran alcance, hermanos. Alcanzamos a personas que ni nosotros lo pensamos que lo podemos alcanzar, hermanos. Porque un pecador destruye mucho bien. Y hay que tener cuidado, hermanos, cómo vivimos la vida. Si somos hijos de Dios. Entonces regresemos al mismo verso del capítulo 18 del capítulo 9, del verso 18 de Eclesiastés, donde dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Hermanos, usted y yo tenemos influencia. Y yo he dicho muchas veces, ¿verdad? A veces yo le he dicho a los hermanos, ¿cuántos les gusta ser de influencia para los demás? Y muchos dicen amén. Y yo después pregunto, ¿para bien o para mal? Porque, hermanos, todos somos hermanos y